En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches en este viernes 4 de junio, arrancando, ¿verdad? El 6º mes del año, vamos al primer fin de semana. Pues bien, qué mejor momento que hablar de la economía de nuestro país. ¿Cómo están esos indicadores económicos? Y también lo más importante, que lo vamos a traducir, esta conversación, con los entendidos en esta materia económica, para ver en qué afecta e impacta en el bolsillo de los salvadoreños, porque hay mucho tecnicismo, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar bien a los salvadoreños. Esta noche me complace en presentarles a ustedes mis invitados de esta noche. Me refiero a César Villalona, él es representante del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas Colproce, de larga trayectoria en nuestro país, lo conocemos mucho en temas económicos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está usted? Qué gusto me da saludarle. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Perfecto. También con nosotros se encuentra el doctor, graduado en Ciencias Económicas de Inglaterra, doctor René Antonio Hernández, directivo de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDEXO. Él es catedrático también aquí en el país y Europa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Hernández? Qué gusto me da saludarle. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Qué bueno tenerlos a ustedes, profesionales que sabemos, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. Vamos a hablar de la economía y también de las cuestiones políticas que están afectando la economía de nuestro país. Y para comenzar, ustedes, ¿cómo vieron realmente la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República? Estas situaciones, cómo la describe y en qué nos ha afectado económicamente aquí a El Salvador en materia internacional y también local? Yo dejo a ustedes que den inicio el que quieran. Gracias. ¿Quieres comenzar? Bueno, muchas gracias. Gracias, Alfredo, y un gusto compartir esta entrevista con César también. Bueno, lo que ocurrió el 1 de mayo es algo que no tiene precedentes en la historia salvadoreña desde su independencia. Es algo completamente sin precedente alguno. Entonces, eso es un hito importante. ¿Precedente negativo? Pues, digamos que positivo o negativo, yo creo que es una pregunta abierta, porque los efectos todavía están por manifestarse. Lo que estamos viendo son, digamos, ciertos efectos inmediatos, ¿no? Donde ha habido un repudio, digamos, internacional, de diferentes instituciones internacionales, de derechos humanos, asociaciones de profesionales, abogados, economistas, en fin. Eso es lo que hemos presenciado. Usted trabajó 25 años en las Naciones Unidas, sí, y es ahí donde también no les ha gustado nada este episodio. Claro, sí. Digamos que ha sido un evento inusitado, inédito, digamos, en la historia del país,
pues se habla incluso de que fue un golpe de Estado y incluso los abogados están debatiendo en realidad si esto fue un golpe de Estado o no, porque lo que se está, digamos, violentando pues es de alguna manera el Estado de Derecho, la separación de poderes, y eso, digamos, no tiene precedente en la historia reciente del país, especialmente en el periodo de posguerra, donde a través de los acuerdos de paz se buscó de alguna forma cierta armonía en la institucionalidad democrática del país y se fortalecieron instituciones justamente con el apoyo de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, países amigos, que se inició todo un proceso para fortalecer a la Policía Nacional Civil, los sistemas independientes del sistema judicial, etcétera. Entonces, ha sido un recorrido de 25 años, entonces, y ahora pareciera que se está dando, digamos, al menos revirtiendo los avances que en términos democráticos se habían logrado. Entonces, digamos, a estas alturas, saber si esto tiene efectos positivos o negativos, yo creo que es prematuro saberlo, y el tiempo lo dirá. Lo que sí tenemos es, decía el doctor Fabio Castillo en una entrevista que escuché recientemente, decía, bueno, él piensa que lo que ha ocurrido el 1 de mayo es una suerte de revolución. Entonces, a mí me pareció, digamos, una afirmación bastante fuerte, y él dice, una revolución como la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, de ese tipo, porque se está trastocando el orden institucional y democrático del país. Entonces, hay que ver, hay que esperar y ver si realmente... Usted hablaba de unos efectos inmediatos. Yo hablo en economía, como que bueno, ya empezamos a sentir efectos. Justamente ahí, el primer efecto yo creo que ha sido el hecho de que se esté, al menos con la información que se cuenta, se está poniendo, básicamente debido a las presiones que tiene y que ejerce Estados Unidos como miembro del directorio del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, repensando las condiciones sobre las cuales se va a negociar este acuerdo de servicio ampliado con El Salvador, que ya llevaba semanas de negociación. Entonces, doctor, disculpe, servicio ampliado, ¿qué significa? Estos son acuerdos que... Para nuestros amigos que lo entienden. Muy bien. Estos son acuerdos que realiza el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo multilateral, creado, digamos, dentro de la iniciativa de Bretton Woods, y que representa, digamos, los pilares del sistema financiero internacional para ayudar a los países que tienen problemas de balanza de pagos, problemas de bajo crecimiento. Entonces, el Fondo Monetario lo que hace es abrir líneas de crédito, de financiamiento. Para las crisis. Para las crisis. Ojo. Entonces, aquí El Salvador, como todos los países, está inmerso en una crisis fiscal, en una crisis sanitaria, en una crisis de deuda, producto de la pandemia. Entonces, esto no es algo exclusivo del país, sino que es algo que está siendo compartido por el resto de países. Entonces, para países con afectación como la que tuvo El Salvador, caída del 7.9% del PIB en el 2020, casi 8%, algo, digamos, no registrado en ninguna estadística reciente, el fondo ofrece estos recursos alrededor de, se mencionaba que se estaban negociando alrededor entre 1.300, 1.500 millones de dólares, recordando que durante el año 2020 el país adquirió una deuda de alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando del 50% de financiamiento que podría ser otorgado por el Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo ofrece, digamos, bajo ciertas condiciones. O sea, esto, y ahí viene la etapa de negociación que hoy puede estar condicionada por, digamos, el acontecer político. Podría estar condicionada. Podría estar condicionada. Nos vamos a quedar ahí, doctor, porque vamos al primer corte comercial para nuestros anunciantes, porque tenemos unos mensajes para usted. Estamos hablando, amigos televidentes, si usted acaba de encender su receptor de video, sobre la situación económica de nuestro país. Los fenómenos políticos
cómo nos están afectando y lo vamos a traducir al bolsillo. Sí, a su bolsillo. Ya vuelvo. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muy bien, doctor. Entonces, que nos quedamos en que se está negociando 1.300, 1.500 millones de dólares a través de un fondo del FMI que es para crisis. ¿Cómo van estas negociaciones? ¿Ya se clausuraron? ¿Ya terminaron? No. Para nada. Esa es la impresión que tenemos, porque no hay mucha información que para se nada. brinde. La negociación, hasta donde se sabe, continúa porque son negociaciones entre las autoridades hacendarias del país y el Fondo Monetario. Continúan. Se están negociando los términos de este acuerdo que implica, digamos, diferentes medidas que pueden ser muy dolorosas para el país. Puede, digamos, incluir un aumento de tributos, por ejemplo, aunque se manifiesta públicamente que no hay una intención del gobierno de subir, por ejemplo, el IVA en 2 o 3 puntos. Normalmente este tipo de negociaciones conlleva aumento de tributos, aumento del impuesto al valor agregado y otra serie de medidas. ¿Desdolarización? Bueno, eso ha estado desde hace mucho tiempo, digamos, en el colectivo, pero pareciera que ya este es un tema zanjado, okay. Que la desdolarización, digamos, por diferentes razones, ya no está siendo en realidad abordada como una temática o como una condicionalidad propia de esta negociación, porque es irreversible, tendría consecuencias, digamos, muy negativas. Pero sí, FMI, como usted lo dice, sí tratará de hacer un ajuste fiscal para llegar a un acuerdo. Sin duda alguna. Y una reforma fiscal por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, eficiencia, digamos, en la recaudación, facturación electrónica, ese tipo de cosas. Y por el lado del gasto, también volviendo el gasto más eficiente, eliminando gastos superfluos, ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo que uno observa en todo esto es, como en El Salvador y los países en general, el ingreso, los tributos, son bastante inflexibles para aumentar, porque a nadie le gusta que le estén subiendo impuestos y los países no les gusta asumir el costo político de subir impuestos. Y por el lado del gasto, es también inflexible para reducirlo. Y en condiciones actuales con la pandemia es mucho más difícil. Entonces usted se encuentra en una situación complicada porque hay un déficit estructural permanente en el país que de alguna forma tiene que ser atendido. Y allí viene el gran dilema de política de los países, cómo lo hacen. Y la alternativa que les queda es, aparte de estas medidas de eficiencia, etcétera, es recurrir a deuda. Pero como ya El Salvador está con niveles preocupantes de deuda, entonces ya está en el 86-90% del PIB, 85% del ingreso nacional bruto disponible. Entonces, o sea, ya el margen, el espacio fiscal que le queda es mínimo. Entonces, es un dilema complejo de política que van a tener que enfrentar y que no tiene salida fácil. No tiene salida fácil. Vamos a ver, ¿qué dice el representante del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Colproce? Dígame, señor Villalona, las secuelas en el sector privado que trae todo esto, ¿en qué nos ha afectado? Bueno, traduciendo lo que ha dicho el doctor, ¿verdad? ¿Qué nos ha afectado ya al sector privado y a los hogares salvadoreños? Vamos a ver, la acción del 1 de enero, del 1 de mayo, tiene efecto en el sector privado en el sentido de que genera mucha incertidumbre, primero en el país, porque realmente no fue una acción apegada al marco legal, de acuerdo a los especialistas en el tema de la legalidad.
se habla de golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y en el caso de la Fiscalía. Entonces hay mucha incertidumbre sobre el rumbo del país, qué puede pasar. Ya tenemos un antecedente que fue el 9 de febrero del año pasado también, donde hubo una incursión militar en la Asamblea Legislativa, en lo que algunos consideran que fue un golpe de Estado fallido. Lo otro es que el riesgo país tiende a aumentar en una situación como esa. De hecho, en esos días, después de lo del 1 de mayo, se dispararon los bonos, o sea, se encarecieron. Lo que le dicen riesgo país es el riesgo que tiene un gobierno, un Estado, de cumplir sus compromisos financieros internacionales, la garantía que necesitan los empresarios extranjeros de que no van a haber medidas de expropiación, de que va a haber respeto al marco legal del país, analizan la situación de la finanza pública, de la deuda, todo eso, y eso te da un índice. Y hay una comparación que se hace un poco técnica entre la tasa de interés que cobran en Estados Unidos quienes le prestan al gobierno y la tasa de interés internacional. Los bonos en Estados Unidos son como más sanos, los nuestros son más riesgosos. Entonces esa diferencia de tasa se disparó. Después bajó un poco, pero no ha vuelto a los niveles anteriores. La tenemos más alta que el promedio de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que se encarece la deuda. Conseguir préstamos es más caro, porque hay incertidumbre sobre el pago. Pero además, aquí tenemos una situación que, bueno, no sé si está vinculada exactamente a lo de ese día, pero la situación económica, los indicadores que le estamos dando seguimiento, nos dicen que la inversión privada parece que no está creciendo. Cuando nosotros analizamos el crédito de los primeros 4 meses del año a la empresa privada, que es una variable de inversión, nos da un crecimiento de 1%, comparado con los primeros 4 meses del año pasado. Pero esos 4 meses del año pasado tuvieron 2 meses muy malos, que fueron marzo y abril. Entonces, si este cuatrimestre es casi igual al del año pasado en materia de crédito, tenemos dudas sobre cómo va la inversión privada, si está aumentando o no. Lo otro es la inversión pública. La inversión pública, la inversión bruta fija, hasta abril, obra, construcciones ha caído 41% según el Banco Central. Y las compras del gobierno, las compras gubernamentales han caído casi 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa privada le está vendiendo menos al Estado y la inversión pública, que también arrastra a la privada, por ejemplo una carretera, un puente, está cayendo con respecto al primer cuatrimestre, es menor. A mí me llama la atención porque son periodos donde aparentemente llevamos un año normal y el año pasado fue muy malo en marzo y abril. Ahí se ve otro problema. Y te quería cerrar diciéndote que los costos están subiendo para la empresa privada. ¿Los costos están subiendo para la empresa privada? Sí, la energía no es culpa del gobierno, tiene que ver con los precios del petróleo porque hay una fórmula. Los combustibles, los materiales de construcción y hasta marzo, no sé, abril, había subido un poco la tasa de interés para los préstamos de menos de un año. Entonces, menos ventas, creo yo, por esta variable al Estado, problemas de inversión, los créditos congelados, costos más altos, y cuando vemos el consumo de la población, la única variable que crece es la remesa, porque los salarios están congelados, el salario mínimo tiene ya 4 años que no sube, se perdió empleo, y el crédito a las personas, el crédito de la banca al consumo ha aumentado 0.1, o sea que es el mismo. Es el mismo de los primeros 4 meses, comparándolo con un periodo muy malo. Entonces, yo no veo bien a la empresa privada, aunque no sé si el gobierno va a dar un dato de crecimiento económico de los primeros 3 meses. ¿Lo ha dado? Inversión extranjera, no sé cómo va. ¿Ha dado el gobierno? No, todavía no. ¿No ha dado ningún informe fiscal? No tenemos la información, del crecimiento del PIB. Sí. Todavía no lo tenemos de los primeros 3 meses. La inversión extranjera, yo no tengo información de si está llegando inversión extranjera. Ese es un dato que siempre tiene retraso. Pero en este contexto lo veo como complicado. Me refiero a la inversión directa. Ahora, otra cosa ¿qué son nos los préstamos? repercute al bolsillo del salvadoreño que camina por la acera? Bueno, porque si hay menos inversión privada, primero hay más dificultades para generar empleo. Si hay menos inversión pública, baja el empleo. Baja el empleo. Y también se están encareciendo muchos bienes y servicios. La inflación va un poco alta este año. Ya en los primeros 4 meses se acercó a 3%, 2.7 más o menos, 2.6. Eso quiere decir que en el año, con esta tendencia, sin incluir un aumento del IVA posible, que no sabemos, con esta tendencia puede llegar casi a 9. Sería la inflación más alta desde que terminó la guerra. Claro, no es una hiperinflación, ¿verdad? No. Porque no llega a 2 dígitos, pero para los niveles
de inflación de nuestro país, que ha sido siempre bastante bajo, sobre todo después de la dolarización, 1%, 1.5, 0.5, 9% en un marco de congelamiento salarial, va a afectar a la población, ya le está afectando a la población consumidora. Es decir, no hay crecimiento, pero sí sube la canasta básica, los servicios. Yo no sé si eso se está encareciendo, no sé si el gobierno va a registrar crecimiento, pero cuando yo veo la inversión pública me parece que por ahí no hay, y cuando veo la privada, la variable de crédito, la variable de costo, aunque también hay otra variable de inversión privada que es la importación de bienes de capital, que es aumentado, sobre todo para el sector transporte y un poco para la industria. Y ha aumentado un poco la de materia prima, pero sobre todo por el encarecimiento del petróleo. En valor, no en cantidad. En valor, en cantidad. Y no en cantidad. Entonces, yo siento que hay cierto estancamiento. No hay una caída como el año pasado de 7-9, pero la economía no está dinamizándose. Y ahí juega un rol importante la empresa privada, que es responsable del 85% de la inversión. Perfecto. Ahí nos vamos a quedar, amigos televidentes, porque tenemos este compromiso comercial. Mire, no hay medidas, los índices económicos, como usted dijo, César, no hay bajas, pero hay un estancamiento. Estamos estancados, ¿verdad? Pero esto se puede ver en los próximos meses, si vamos a la caída, ¿verdad? Es así. Vamos a volver, amigos televidentes, en breve. Tenemos a los entendidos en materia económica para que nos den un panorama. Es cierto, nos cuesta entender mucho los tecnicismos económicos, pero aquí estamos tratando de visualizar el panorama económico que vamos a tener para los próximos meses en nuestro país. Permítame, ya vuelvo. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sigamos, amigos televidentes, conversando sobre la economía de nuestro país. César, para aterrizar en este punto, ¿en qué le está afectando? ¿Ya hay comentarios negativos referente a la canasta básica, al gasto de la familia salvadoreña? Sí, ya uno escucha comentarios, pero además están los datos que uno los recoge de la Digesti, cómo se mueve la canasta básica. Bueno, la canasta básica no, la canasta completa de mercado, que son 238 bienes y servicios. Hay una que le dicen básica, que son los alimentos que debe consumir una familia para no ser pobre extrema, digamos, que son 22 en el área urbana y 14 en el área rural, porque no ponen la verdura y la fruta. Eso se ha encarecido, no todo, pero se ha encarecido. Y otros productos que no son de la canasta básica, pero también los combustibles que afectan a los sectores medios, la energía que afectan a los sectores medios, que es un factor internacional en este caso, porque no es porque el gobierno le esté poniendo tributo, ni porque esté tomando medidas que afecten los combustibles. Es por la reactivación de la economía mundial que está generando más demanda de petróleo y se ha encarecido el búnker, que aquí nos afecta por el lado de la energía térmica y los derivados del petróleo, que lo traemos de fuera. Pero eso es un costo para las empresas. En una industria, por ejemplo, el mayor costo es materia prima, no es el salario, es materia prima, es energía. Es lo mismo en el comercio. Entonces eso se traduce a los precios en un marco de salario congelado, porque hay una variable que sí ha aumentado, que ayuda a la gente, que son las remesas. Las remesas han crecido 40 y pico % hasta abril, pero la gran masa salarial, que es más alta que la remesa, porque la mayor variable de consumo no son las remesas, sino el salario, que anda por los 8.000 millones al año, la masa salarial. Las remesas se van a acercar a 6.000. Esa no está bien, porque los salarios están congelados y porque se ha perdido empleo. Y otra variable de consumo, que como usted decía, que es el crédito, esa no está dinamizada. Yo veo problemas de venta en las empresas y ciertos encarecimientos.
Y los insumos agrícolas están encareciendo que afectan al campesinado, que por cierto está afectado por la importación de alimentos, que hasta abril, yo lo revisé ayer del Banco Central, ha crecido 21% los alimentos agrícolas. Entonces eso se vende aquí, pero golpea a los productores nacionales, ¿verdad? Porque de la canasta que le están dando a la gente viene sobre todo de productos importados. Y muchos industriales, que también han aumentado las importaciones de bienes industriales en un 35% este año, hasta abril. Entonces se está disparando las importaciones. Esto sí llama mucho la atención, porque es el detrimento de los productores locales. Y de una industria, porque aquí la industria es un sector, es el que más aporta al Producto Interno Bruto, más o menos con el 16%, un poquito más que el comercio, que es el segundo, y es una industria fuerte, que incluso exporta a Centroamérica. Es muy fuerte. Sí, por cierto, aprobaron en estos días, creo que un impuesto a la caña, una contribución a la caña, puede ser que se encarezca el azúcar. Una contribución chiquita para financiar el CONSA, al Consejo Nacional del Azúcar. Es un tributo al consumo para los cañeros y los dueños de los ingenios. Solo que los dueños de los ingenios, bueno, lo trasladan al precio. Quien termina pagando es la gente consumidora. Habría que ver. Doctor Hernández, ahora bien, pasando, porque el tiempo nos apremia y tenemos que ir a grandes pasos, para que ustedes tengan el panorama más claro, ¿cómo ven la rendición de cuentas del actual gobierno, la transparencia, doctor? Bueno, que va en el informe que ustedes han presentado también, hicieron observación en la rendición de cuentas. Claro. De hecho ese es, digamos, es todo un capítulo aparte que organizaciones como Transparencia Internacional le dan un seguimiento mucho más acucioso, mucho más directo. Y lo que uno tiene que observar en realidad es cómo se ha fortalecido todo el sistema de rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, si se han adoptado o no todos estos principios de gobierno abierto, que de alguna forma son los que dan la pauta de todos estos procesos. Y claro, en la pandemia ha justificado muchas de estas acciones, en el sentido de que es como el mejor argumento para decir, debido a la pandemia podemos declarar un estado de calamidad que nos permite, digamos, actuar de esta forma y digamos, pasarnos las trancas que pone, por ejemplo, la ley LACAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, o digamos, podemos endeudarnos y hacer caso omiso de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, uno observa y dice, bueno, ¿es justificado que se proceda de esa forma o no? O sea, los fines justifican los medios que se están adoptando en el país. Y ahí también hay todo un tema donde, por ejemplo, instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública, como el Tribunal de Ética Gubernamental, como la Corte de Cuentas, que son los organismos de fiscalización de todo esto, pues también tienen yo creo que institucionalmente se han debilitado durante el actual gobierno, lo cual no quiere decir que antes, digamos, fuesen mejores, porque siempre han sido instituciones débiles, instituciones jóvenes que están en proceso de desarrollarse y consolidarse, pero yo creo que ese es un tema que, como dicen, una asignatura pendiente en realidad, sobre la cual es necesario avanzar de manera más decidida y mucho más concreta. Por lo menos lo que uno observa hasta el momento es que no es necesariamente digamos, el mejor flanco que se esté tratando de mostrar, sino que yo creo que va a tener que haber un replanteamiento de este sistema de transparencia y rendición de cuentas, sí o sí. Yo creo que no hay alternativa, y el tema está si este gobierno va a querer hacerlo o no, y va a estar en condiciones de poder hacerlo. César, ¿usted ve transparencia? Bueno, yo creo que esa es una materia donde el gobierno no la está pasando, como se dice. Yo creo que hay retrocesos ahí, como decía René, hay preocupación, pero me voy a referir a dos aspectos. Por ejemplo, la nueva ley de salud que se aprobó. Esa es una ley que impide que hayan demandas judiciales, administrativas, penales, al personal de salud, a las instituciones durante la emergencia.
por algún caso o un indicio de corrupción. Da la impresión de que ahí es para tapar ciertas posibilidades de corrupción, tal como se aprobó. Y según me han dicho algunos abogados, es inconstitucional, porque contradice el Código Civil en el aspecto que tiene que ver con la no posibilidad de embargar al Estado, porque el Estado no puede ser embargado. No es como nosotros, que si yo no pago un crédito de vivienda me pueden quitar la casa. El Estado no, porque la propiedad pública es de todo el mundo. Y la ley establece que puede ser embargado el Estado. Eso es peligroso, puede abrir paso a procesos de privatización. Pero sobre todo el tema de los posibles indicios de corrupción. Lo otro es el conflicto que tiene el Ejecutivo o el Ministerio de Hacienda, digamos, con la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas del año pasado ha tratado de auditar y hubo problemas para que los auditores entraran al Ministerio. Y este año, hace unas semanas, la Corte de Cuentas señaló que hay alrededor de $1.000 millones de gastos del año pasado que no tienen soporte contable. Factura para los proveedores por 260 millones, un dinero que se movió por los bancos que no tienen soporte, 1.000 millones, y que hay problemas para auditar a la Corte, al Ministerio de Hacienda. El gobierno manejó 8.064 millones de dólares el año pasado. Ese fue el flujo de caja que sacó. Por favor, repítame. El flujo de caja que ya reveló Tesorería dice, voy a comparar 2 años, que en el 2019 el gobierno manejó 7.260 millones y en el 2020 8.064, de los cuales gastó 8.009. Todavía se quedaron 55 que los trasladó para este año. Más del 40% de ese dinero fue de deuda y menos del 60% fue de los tributos. Para que hubo endeudamiento, venta de bonos, incluso las LETES, certificados letras del Tesoro. La deuda creció, ya lo había dicho René, más de 3.000 millones, solo entre diciembre del 2020, bueno, y el dato que yo tengo de abril son 3.400, y ahí lo comparamos. Entonces, manejó mucho dinero en medio de la emergencia, pero hay un cuestionamiento de $1.000 millones. Y la Corte de Cuentas ha cuestionado también la entrega de los $300 a 100.000 personas, que parece que no pusieron el apellido o no pusieron el DUI. Son $30 millones. A nosotros nos llama la atención también, yo he estado revisando la memoria de labores de agricultura y la canasta de alimentos está facturada, está ahí en la memoria dice que vale $90. Y la gente sabe que esa canasta vale 30, 35, 25. Entonces hay muchos indicios, llamémosle así, incluso la lista que llegó de Estados Unidos donde involucra a altos funcionarios. Entonces yo siento que el control de la Corte Suprema, en este caso de la Sala de lo Constitucional, tiene que ver con garantizar que no hayan recursos de inconstitucionalidad contra leyes como la de salud y otras cosas. Y el control de la Fiscalía también puede tener como objetivo que no se investigue el delito. Manejémoslo todo como indicio, porque uno no sabe. Sí, como supuesto. Esa es la palabra. Pero llama la atención que el ministro de Hacienda tampoco rindió cuenta el año pasado, renunció el ministro de Hacienda en medio de la pandemia, el viceministro, la superintendenta del sistema financiero, el presidente del Banco Central. O sea, hay demasiados problemas y hay un control del Instituto de Acceso a la Información Pública por parte del Ejecutivo. Perfecto. La ley la han modificado. No sabemos las empresas que pierden la licitación, solo sabemos la que gana. No sabemos si la que perdió hizo mejor oferta. Entonces, todo eso realmente implica cierto retroceso, como decía René, porque todas esas leyes y esas instituciones se crearon en estos años y son de reciente creación y débiles. Sabemos que la institucionalidad es débil en general en nuestro país. Muy bien. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Interesante los datos que nos están ofreciendo esta noche los entendidos en materia económica para nuestro país. Yo vuelvo en breve. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
sigamos conversando, amigos televidentes, sobre los datos alarmantes, ¿verdad?, que nos están dando aquí los entendidos en materia, utilizando, ¿verdad?, el término indicios, ¿verdad? Hay que investigar, pero aparentemente es alarmante, ¿no le parece? En toda crisis, doctor Hernández, toda la crisis, ¿quiénes las pagan? Las crisis económicas. Bueno, ustedes han sacado un comunicado donde señalan específicamente quiénes pagan las crisis económicas. Las crisis, sean de naturaleza financiera, sanitaria, etcétera, tienen una variable de ajuste. Ya lo decía César, y esa variable de ajuste los economistas la nombramos como el empleo. El empleo es el que ajusta cualquiera de estas crisis allí, y el empleo básicamente lo sienten, lo viven, lo sufre la gente. Entonces, si es un ajuste por el lado de los ingresos y suben los impuestos, pues los que más lo van a sufrir van a ser la población que en los deciles más pobres de la distribución del ingreso del país. Es decir, que normalmente en estas crisis quien termina pagando todo esto es la población más pobre, y por eso es que tiene efectos tanto en la pobreza como en la desigualdad. Y lo pagan no solamente los pobres de esta generación, sino que cuando la crisis se ajusta por el lado de la deuda, lo terminan pagando sus hijos y los hijos de sus hijos, porque son deudas que se contraen a 30 o más años, y ese repago ya no nos va a tocar a nosotros, pero sí le va a tocar a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Entonces, esa es la noticia triste de todo esto, porque no hay una respuesta fácil, y sin duda las decisiones que se toman hoy para salir de la crisis van a tener repercusiones para los que la estamos viviendo y sufriendo, pero también para los que vienen después. Y ustedes con la falta de información, en la no rendición de cuentas, porque el gobierno, no solo ustedes lo han señalado otros sectores, que hace falta de rendición de cuentas. Si ustedes no tienen los informes completos de parte del gobierno, ¿pueden dar aún así alternativas de solución a esta? Ustedes como profesionales en economía, a pesar de no tener esos datos. Bueno, sí, uno puede, hay mucho que no sabemos y hay mucha información que todavía no, pero ya lo dice César, tenemos indicios, sabemos con la información disponible por dónde va el rumbo que se quiere adoptar. Y uno lo que puede observar, al menos como una propuesta, es lo siguiente, que el país está urgido de un acuerdo, de un pacto de nación de amplio alcance. Es decir, necesitamos como país, como ciudadanos, como instituciones privadas, gremiales profesionales, sectores empresariales, sindicatos, universidades, es decir, el espectro más amplio de la sociedad necesita, y que el gobierno, por supuesto, el Estado en su conjunto, necesita un pacto de nación, un pacto donde nos pongamos de acuerdo en los elementos mínimos para sacar el país adelante. Yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo todavía en eso. Con los acuerdos de paz firmados en el 92, se avisoró, digamos, un intento por lograr ese primer acuerdo, pero esos acuerdos sirvieron básicamente para ponerle fin a la guerra y sentar las bases del desarrollo democrático posterior. Pero creo que ya los acuerdos se han quedado atrás y hoy necesitamos renovar ese pacto. Es un contrato social, un nuevo pacto social económico para el país, en el que todos, no solo el gobierno, decidamos hacia dónde queremos orientar a este país. Yo he tenido la fortuna de poder recorrer toda la región de América Latina, viendo procesos de diferente naturaleza, y de manera indistinta me he encontrado con un denominador común, que los países que no son capaces de construir esa visión de futuro, esa visión de país, son países que quedan atrapados, digamos, en una suerte de trampa de subdesarrollo, en una trampa que puede pasar décadas
sin que ellos puedan salir de ese bache. Alarmante eso, doctor. Vuelvo, amigos televidentes, con el resumen de esta interesante conversación, ¿verdad? Vamos a ir a nuestro último corte comercial para volver con las conclusiones y el resumen de esta interesante conversación, como lo dije anteriormente. Gracias, ya vuelvo. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos ahora, amigos televidentes, tengo ya un par de minutos para nuestros panelistas para que resumamos. César Villalona, la alternativa. Mira, en el pacto de que habla René, yo creo que se pueden poner sobre la mesa una serie de medidas para mejorar los ingresos del gobierno y actuar por el lado del gasto. Cuando dábamos esa cifra de la cantidad de dinero que manejó el gobierno, no queremos generar la sensación de que es demasiado. Ahí el problema es que más de 3.000 millones de esos vienen de deuda. Y los préstamos no son malos en sí mismos, pero deben ser un complemento. La recaudación tributaria debe ser la que sostenga al gobierno. En los países de Europa hay estados que tienen la mitad del dinero, una carga tributaria de 45-50%. Aquí es chiquita, comparada con Europa e incluso con América Latina, la tenemos en 17%. Lo que quiere decir eso es que el gobierno se queda con el 17% de los ingresos y lo capta a través de los tributos, del Producto Interno Bruto de un año. El valor del año pasado anduvo un poquito por debajo de 25.000 millones. Ok, puede aumentar su carga tributaria. Ahora, ¿qué deberían ponerse de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay 160 millonarios que tienen un activo por 21.000 millones de dólares. Si tú le pones un impuesto de 3%, solo ahí consigue más de 600. Y fíjate que el Fondo Monetario lo que le está diciendo al gobierno es que en 3 años se ahorre 800, entre aumento de ingresos y reducción de gastos. Ahí hay más de 600 y eso no afecta a la población porque eso no se va a traducir a precios. También está el impuesto al patrimonio que ya tiene años, ahí no lo aprueban en la asamblea. Hoy hay correlación, el gobierno tiene más de 60 diputados para eso. Se le puede poner un impuesto al activo y a la gerencia de esta gente, que ellos contribuyan. Lo otro sería reducir los gastos innecesarios, por ejemplo, de propaganda. Siempre hay gastos que se pueden reducir. Y transparentar también el gasto público. Hacer un presupuesto por resultados. Solo algunas medidas. En el comunicado hay más, ¿verdad? Sí. Pero no tenemos mucho tiempo para explicarla, pero hay salida para que el gobierno tenga más recursos y lo invierta mejor. Doctor. Bueno, sí, efectivamente las medidas están ahí dispuestas, pero en el trasfondo de todo esto, que son al final medidas sobre las que podemos debatir y hay bastante consenso entre los especialistas al respecto. En esencia se está diciendo hay que hacer una reforma integral de nuestro sistema tributario, dotarlo de mayor progresividad, volverlo menos regresivo. Eso digamos que es el principio de fondo de todo esto. Pero se está diciendo también que requiere también una voluntad política para instaurar estas reformas que van a tocar fondo, que van a tocar fondo y que no son fáciles, porque simplemente veamos lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Colombia.
En Colombia se propuso una reforma fiscal e inmediatamente la población salió a las calles y hay muertos, hay heridos, hay digamos, toda una revuelta social producto de eso. Entonces, digamos como dicen, ¿verdad? Cuando veo lo que le pasa a mi vecino, es conveniente poner nuestras barbas en remojo. Entonces, aquí hay un tema que no es menor y tampoco hay una salida fácil, pero hay salida. Hay salida si se tiene, repito, la voluntad, pero también... ¿Ve usted voluntad, doctor? Pues yo veo por ahora voluntad de hacerlo solos, de seguir un camino propio, pensando de que es el camino correcto. Y yo creo que ese camino hay que recorrerlo acompañado. No es un camino que se pueda recorrer solo, porque si no, la caída al precipicio también va a ser bastante solitaria, ¿no? Entonces, pero esperemos. Muchas gracias, señores, por haber venido esta Muchas noche. gracias. Quedamos invitados en invitarles. Estamos invitados en decirles a ustedes y nombrarlos como nuestros panelistas en el ala económica para este programa, porque ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. ¿Verdad? Esperamos verlos nuevamente. Por supuesto, será un Y a gusto. usted, amigo televidente, muchas gracias por habernos acompañado durante esta noche. Que tenga un buen fin de semana y, si Dios nos lo permite, el próximo lunes estaremos con usted. Muchas gracias. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM.